Así. Buenas tardes. Por favor, vamos a dar inicio al último tema del foro, del curso del día. El tema es coordinación intergubernamental y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales. Vamos a tener 3 presentaciones. La primera va a estar a cargo de María Teresa Castro sobre armonización contable intergubernamental en México. La segunda a cargo de Marcelo Capello sobre el tema fortalecimiento institucional subnacional en Argentina. Y la tercera presentación a cargo de Hugo Siles Núñez del Prado sobre coordinación intergubernamental, el proceso de diálogo del pacto fiscal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho esto, le paso la palabra, por favor, a María Teresa para tu presentación. Sí. María Teresa Castro es titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y es secretaria técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Agradezco al BID su invitación. El tema que voy a compartir con ustedes es la experiencia que se tiene en México en materia de armonización contable. Sí. Muy bien, para ponernos en contexto, México es una república representativa, democrática, laica y federal que está integrada por 32 entidades federativas. Nuestro idioma es español, sin embargo, tenemos más de 66 lenguas indígenas y tenemos una población hasta el año 2015 evaluada de 119 millones de habitantes. Entre punta y punta del norte, los puntos rojitos, que es el estado de Tijuana, a Cancún, son 4.500 kilómetros de distancia. Los sujetos obligados, nosotros tenemos 3 niveles de gobierno: la federación, los estados y los municipios. De la federación está integrado por 211 entes públicos, de los cuales se componen del poder, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos, las entidades paraestatales y las empresas productivas recientemente señaladas después de la reforma energética, que es Pemex y CFE con sus filiales. Los estados con 1.971 entes y los municipios con 3.895, lo que nos da un total de 6.077 sujetos obligados. Aquí quiero destacar, yo soy responsable en el ámbito federal de la contabilidad gubernamental. Eso es por lo que a mí me pagan un emolumento. Sin embargo, todos estos niveles, federación, estados y municipios, nos regimos por una ley única, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley está previsto un consejo, el CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable. Este consejo lo preside el secretario de Hacienda. Lo representan algunos gobernadores que de acuerdo en un momento determinado van rotando por unas reglas específicas y presidentes municipales. Participa también órgano interno y órgano externo. Y de este consejo, que sesiona al menos 3 veces al año, tiene la facultad de emitir las normas a nivel nacional, pero no tiene una estructura orgánica. De tal manera que quien hace todas las observaciones de lo que determine CONAC es el secretario técnico. Soy la secretaria técnica de CONAC y de aquí no recibo emolumento. Es muchísimo trabajo, pero está tipificado, no tenemos ninguno de los integrantes, no recibimos ningún sueldo para ello. La ley de este CONAC fue derivado de una reforma a la Constitución. Esa es la historia que tuvimos que enfrentar y que hemos tenido a bien observar. Una reforma a un artículo en el 2008 que da inicio a la promulgación de la Ley General. Esta promulgación se hace en diciembre del 2008 y una vez que se emitió la norma, pues fue ambiciosa. Aquí algunos de mis antecesores han dicho, las leyes obedecen a veces a intereses políticos y cuesta trabajo aprobarlas, pero lo más complicado
es operarlas, porque quien las hace no realmente las conceptualiza. Quienes las padecemos somos los técnicos, porque tenemos que entender lo que ellos quisieron decir y sufrirlas y adaptarlas, de tal manera que a lo largo de la promulgación de la ley hubo distintas emisiones y alcances y prórrogas porque no era posible. Como ya señalé, en un aspecto tan amplio y tan diverso como es México, los plazos que se previeron originalmente eran de 1 año y no fue posible llegar en 1 año a la totalidad de la cobertura. De tal manera que hubo reformas en el 2012, en el 2013 y a mí me nombran titular de contabilidad gubernamental en noviembre del 2015. Lo que yo no sabía es que ya habían negociado una reforma para diciembre del 2015. En esa reforma se prevé los consejos estatales. ¿Qué es esto? CONAC es la única autoridad para emitir la norma. Entonces, lo que se hizo es hacer una réplica de CONAC donde no tiene atribuciones normativas, pero es un instrumento de apoyo para la coordinación a nivel nacional. Nosotros, ya señalé, tenemos 32 entidades federativas, de tal manera que esta ley nos incentiva a tener 32 consejos estatales. Y es ahí donde empieza mi tortura. Entonces llego en noviembre, en diciembre me toca que me dan a un hijo y tengo 2 meses para definir qué tenía que hacer. Entonces, en febrero pedí a todo el equipo qué habían pensado, cuál era la motivación y me dijeron, no hay nada. Y dije, bueno, eso puede ser un arma de 2 filos y yo tomé lo positivo de la situación. Entonces dije, si no hay nada, lo voy a hacer como a mí se me ocurra. Y en febrero del 2016 saco las reglas de operación. Estas reglas de operación, ¿qué me permiten? Pues las reglas del juego. ¿Cuáles van a ser las atribuciones que van a tener los consejos estatales? ¿Cuál va a ser la participación que van a tener? Y ahí me quitan la atribución. Antes, el cargo que yo ocupo evaluaba el avance en armonización contable. Entonces, no podemos ser juez y parte. Y quedó ahí un vacío jurídico de quién iba a evaluar el avance en armonización contable. Entonces, se me ocurrió quien tiene la atribución y quien tiene una credibilidad alta, pues es el órgano externo. Y entonces invito a participar al Auditor Superior de la Federación. Y muchos dicen, no, la auditoría entre más lejos mejor. Y pues si alguien me va a decir que estoy mal, pues de una vez saber qué tan mal estoy. Y entonces hice alianza con la Auditoría Superior de la Federación para que ellos sean los que evalúan el avance y así no tenemos sesgo. Preví ahí una herramienta tecnológica para todo este funcionamiento y ¿qué vamos a evaluar? Pues un informe de resultados. La función que tienen estos consejos estatales es la coordinación con el CONAC, es la ventanilla que tiene del CONAC y también coordinan a sus municipios. Tenemos 2,457 municipios en México, entonces ellos, cada uno en su respectiva entidad federativa, coordina, brinda la asesoría, establece las acciones de coordinación y realiza los análisis y es el enlace único para el avance en armonización contable. Este es el modelo que pensé cuando tuve que enfrentar esa situación de cómo me voy a coordinar con tanta complejidad. CONAC lo puse en una nubecita, pero no es porque estemos así como en las nubes que estemos, no, sino no tiene una estructura. Entonces, pero es el órgano regulador máximo. Entonces, CONAC lo vi como una teoría de redes. Establece un vínculo, una arista, un mensaje en cada entidad federativa, de tal manera que solamente tengo 32 comunicaciones con cada estado. Y a su vez el estado tiene que coordinar a todos sus municipios. Para que todo esto sea posible, hay un sistema
yo tengo dos módulos del sistema, uno que le llamo el PECAC, y el PECAC es como el periódico donde nos estamos comunicando todo el tiempo. Hago videoconferencias con ellos, les comunico los avances, establezco reuniones, y ese es de información, el portal de comunicación de la armonización contable, PECAC. Y preví un sistema donde está la parte técnica, donde vamos a evaluar lo que es el avance y la parte sustantiva de la armonización contable, que es el CEBAC. Entonces, este es el modelo conceptual para poder llegar a la armonización contable. Y aquí están como las reglas del juego. Primero necesito quiénes son los actores. Los entes públicos pues son los sujetos obligados, que son todos los municipios, los autónomos y todos los que señalé previamente. Voy a tener a los entes fiscalizadores en cada entidad federativa, porque si hay un auditor superior, pero hay un auditor en cada entidad federativa. Y donde hay recursos públicos, hay un auditor. Entonces, aprovechando toda la red instalada en materia de fiscalización, hice un convenio con ellos, los metí a las reglas de operación y ahora forman parte del proceso y la logística, y por supuesto los consejos estatales de las entidades federativas denominados CACEFs. Entonces, estos son mis jugadores. Después, ¿en dónde vamos a jugar? Pues en el sistema, en el CEBAC. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a saber dónde estamos? Creamos un marco de referencia, donde ese marco de referencia lo da la Auditoría Superior y se definieron los temas a evaluar. Los temas fueron los registros contables, registros presupuestarios, registros administrativos, todo lo que es el tema de transparencia y sus respectivas cuentas públicas. Esto es el proceso por los que tenemos cada actor que determinar los roles que nos tocan, y entonces la auditoría define el marco de referencia, esta se programa en la herramienta, todo esto está, todas las acciones de estos actores que se señalan en este flujo, todo se dictamina, se revisa y está automatizado en el CEBAC. Todo este proceso está ya en una herramienta. De tal manera que las observaciones que da la auditoría están en el sistema. Es un sistema de gestión, es un sistema de almacenamiento de datos, proporciona la base de datos del informe correspondiente. El ente público va a requisitar este informe de resultados a través de preguntas. El ente fiscalizador revisa que esos reactivos, si están de acuerdo a la evaluación, y da un rango de calificación. Los CACEFs, como ya señalé, en este módulo, el CACEF integra la totalidad de sus municipios y una vez que está de acuerdo con toda la logística, remite el paquete completo a lo que es CONAC. Entonces, yo recibo 32 paquetes que me integran la totalidad de mis entes públicos, ¿no? Y reitero, son 2,457 municipios. Entonces, todo este número y todo este volumen, con todos estos reactivos, con todos estos módulos de transparencia, de cuentas públicas, tiene muchísimos reactivos, son muchísimas preguntas, llegan a CONAC y CONAC los presenta en su página institucional. Como ya señalé, mi karma empezó en el 2015 y en el 2016 yo tenía que ya dar un resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Las primeras acciones que hice y las que estoy haciendo para el 2017. En el 2016 hice una cobertura a nivel estatal y solamente a nivel municipal el sector central. En el 2017 estoy ampliando estatal y municipal, pero ya no solo del sector central, estoy abarcando ya los poderes y los órganos autónomos. Destacando que para dar cumplimiento a la ley, lo único que me faltaría, y eso es el plan de trabajo para el 2018, son las paraestatales, estatales y las paramunicipales, que son las empresas estatales de estos dos niveles de gobierno. El marco de referencia en el 2016 solamente abarqué cuenta pública porque el transitorio señalaba que en diciembre del 2015 tenía que dar cumplimiento a lo que es cuenta pública. Y yo también tengo una frase que dice que el cargo tiene cargas, o sea, si acepté el cargo, pues no podía decir, es que a mí esto no me toca, entonces me enfoqué solamente a lo que la ley me señalaba, que era la cuenta pública,
Y en 2017 ya estoy cubriendo todos los aspectos previstos en la ley, que son los apartados que ahí se ven en la página, que es lo contable, presupuestario, administrativo, transparencia y la cuenta pública. La parte de evaluación, en el 2016 fue la Auditoría Superior la que me ayudó a hacer el despliegue. En el 2017 ya está la auditoría y cada ente fiscalizador de la entidad federativa, ya de una manera mucho más coordinada. El esquema de evaluación, en el 2016 solamente era un esquema binario. Es, ¿cumples con tu plan de cuentas, sí o no? En el 2017 es un esquema escalonado. Es, ¿cumples con tu plan de cuentas? Pues la verdad es que a veces decían cumplo y era un acto de fe. Hoy, si cumples, tienes que acreditarlo. Cada reactivo señala el documento comprobatorio para que acrediten la certeza del avance en armonización contable. Y dependiendo del cumplimiento, si tiene la emisión, si está pegado, si tiene un sistema, son distintos reactivos. El cumplimiento puede ser bajo, medio, alto o incumple. Incluso todavía tenemos en algunos binario y numérico. Entonces, estamos detallando más el alcance en la armonización contable. La herramienta tecnológica en el 2016 fue a través de una encuesta en línea y en el 2017 hicimos ya el desarrollo del sistema que presenté anteriormente que se llama CEVAC. El resultado en el 2016 fue solamente un resultado en un PDF con mapa, un mapa donde oprime la entidad federativa y se despliega estos reactivos de cumples o no cumples. Y en el 2017, ¿qué es lo que esperamos presentar? Y digo que esperamos porque justo en este momento estamos en el despliegue de esta herramienta, es mi primera iteración. En el 2016 llegué al 83% de los municipios, solamente del sector central. Hoy, abarcando con mucho más entes públicos, me informaron mis colaboradores que el día de ayer llegamos ya con la primera iteración al 87%, de tal manera que al menos cumplí, rebasé mi propio marco de referencia, mi récord y espero que mi chamba, que todavía la conserve. Entonces, llegué al 83 el año pasado y en el 2017 llegué al 87 en esta primera iteración, todavía con la posibilidad de que en estos días pidan apertura del sistema por ciertas justificaciones o cambio de gobierno, porque constantemente hay cambios de servidores públicos. Los apartados y periodicidad de mis reportes son los registros contables de manera semestral, presupuestario semestral, administrativo también semestral, los de transparencia se presentan de manera trimestral y la cuenta pública de manera anual. El resultado lo pueden consultar del año pasado en la página de CONAC. Estos son los mapas, ustedes oprimen cada entidad federativa y da el resultado. Son mapas hoy interactivos, pero esperamos en el 2017 ya generar datos abiertos. Este es a nivel federal y a nivel municipal y se dice quién cumple y quién no incumple. ¿Y cuáles serían los retos? Los retos es mejorar la calidad de la información, continuar con la coordinación con los 3 órdenes de gobierno, ampliar la cobertura, no solamente llegar al 87 o 90, sino llegar al 100% de lo que es el país y mostrar toda la homologación de criterios de evaluación para que la población tenga conocimiento en esta materia y pueda hacer de una manera eficiente, eficaz y transparente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, además por mantenerte en el tiempo. Vamos a pasar ahora la palabra a Marcelo Capello. Marcelo es presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Él va a presentarnos la experiencia de fortalecimiento institucional subnacional en la Argentina. Adelante, Marcelo. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Un gusto participar con ustedes. Trata sobre Argentina, como ya adelantó Huáscar, sobre las provincias, les decimos, en Argentina, donde primero voy a hacer una breve caracterización complementaria de lo que ya hizo Alejandro Caldarelli hace unos minutos, y luego vamos al tema del fortalecimiento institucional. Ya deben saber, Argentina es un país
con una amplia brecha vertical, donde el gobierno nacional recauda 75% del total de los recursos y lleva a cabo el 56% del gasto total de la federación. Esto implica que provincias y municipios tienen desequilibrios verticales que son compensados por sistemas de transferencias de nación a provincia y de provincia a municipios, que son de montos de importancia muy relevante para las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales. Así como el gasto público nacional que mostró Caldarelli hace un rato, el gasto en las provincias también ha aumentado mucho en estos últimos años, desde 12% en el año 2000 a 16% el último año. Sobre todo, en el cuadro de abajo pueden observar el gasto en personal, en los agentes públicos, que aumentó en 2 puntos del PIB, de 6 a 8 en estos últimos 15 años. Por ende, la presión tributaria también aumentó en forma considerable. En Argentina la presión tributaria consolidada pasó de 22% del Producto Bruto Interno en el año 2000 a 34% en el año 2015, y eso también ocurrió, aunque en una medida relativa menor, en las provincias, cuando la presión tributaria pasó de cerca de 4% del PIB a un poco más de 6 puntos del PIB el año pasado. Cuando lo vemos impuesto por impuesto, aunque esto lo vamos a pasar aquí por separado, de los principales impuestos que se aplican en las provincias de Argentina, el que más aumentó en participación es el más importante de ellos, que se llama impuesto a los ingresos brutos, que grava las ventas brutas, no permite compensar crédito como en el IVA, que es un impuesto muy criticado en la literatura internacional, que desde hace décadas se lo quiere reemplazar. No solo que no se lo ha reemplazado, sino que cada vez está más vivo, y que ha aumentado en más de 2 puntos del PIB su importancia en estos últimos años. Además del efecto cascada que produce, que genera problemas para la competitividad del país, en los últimos años se han agregado 2 temas, aunque uno de ellos es propio solamente de una jurisdicción, que es que grava también las exportaciones, siendo un impuesto indirecto. Y el otro tema muy importante es que se ha comenzado a gravar en forma de aduanas interiores cuando el sector industrial, en el sector industrial una empresa vende en otra provincia en la cual no tiene instalado un establecimiento industrial, la alícuota puede ser 4 o 5 veces superior para el sector industrial con relación a la situación en la cual sí tiene un establecimiento. Es decir, es como un derecho a la importación que se aplica entre provincias. Bueno, la Corte Suprema de Justicia del país está tratando el tema, pero lo cierto es que ya hace varios años que eso está vigente y que es notoriamente uno de los temas a resolver en el impuesto a los ingresos brutos. Hay un sistema de coordinación en el impuesto a los ingresos brutos que se llama el convenio multilateral, pero ha servido para coordinar en varias décadas solamente la distribución de las bases imponibles entre las provincias. Pero no se lo ha aprovechado como un sistema de coordinación para hacer más eficiente el sistema, por ejemplo, para bajar los costos de cumplimiento que tienen los contribuyentes. En estos últimos años, además de la suba en la presión tributaria, esto se ha vuelto mucho más complejo porque se suelen determinar agentes de retención y de percepción que cada provincia le exige cobrar porcentajes que en el agregado terminan excediendo las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes. Es decir, se generan saldos a favor vía estos agentes de retención y de percepción que puede llevar meses o años para los contribuyentes poder recuperarlos. Es otro tema allí a resolver con ingresos brutos. En Argentina es uno de los pocos países del mundo donde hay 3 impuestos generales a las ventas. El IVA nacional, ingresos brutos en las provincias, y hay un impuesto municipal, le llaman tasa, pero es un impuesto que se llama diferente según los municipios, pero que es muy parecido a ingresos brutos. Bueno, una de las reformas que deberían hacerse en Argentina, y este gobierno actual está interesado en eso, es de los 3 dejar 2 o quizás un impuesto general a las ventas, que suele ser lo normal en la mayor parte de los países.
Se podría consolidar el nacional con el provincial o el impuesto provincial con el municipal, además de arreglar esos problemas que recién estábamos mencionando. Creció mucho también la participación del impuesto de sellos, que también es un impuesto distorsivo, grava los contratos, contratos por inversiones, contratos por alquileres, por compra de inmuebles, compra-venta de automóviles, etc. Y bajó la participación del impuesto inmobiliario, el impuesto predial, como pueden ver en el gráfico de abajo a la izquierda, bajó hasta el año 2011-2012 y después comenzó a aumentar ante las crisis fiscales en las provincias que se vieron obligadas a recuperar el impuesto, pero para no pagar los costos políticos habían dejado atrasar las valuaciones y esa fue la situación que pueden observar en el gráfico. Y también está cayendo la participación de las regalías hidrocarburíferas, tanto por menor producción de petróleo y gas, como también por caída de precios en ese mercado en estos últimos años. Los recursos en las provincias, cuando las ordenamos por el PBG per cápita, a la derecha están las provincias con mayor PBG per cápita, los recursos propios, como uno podría esperar, son mayores cuando el PBG es mayor. Recursos propios incluyendo las regalías, que es la parte azul de las barras. Después viene el gobierno nacional con el sistema de transferencias, que debería ser un sistema de ecualización, al menos la Constitución del país pide eso, de que el sistema de transferencias atienda a las diferencias de ingresos, a las diferencias de oportunidades entre las provincias, pero el resultado después de la intervención nacional con las transferencias es esa, las barras rojas y verdes, y evidentemente no se logra una igualación, como uno observa en Canadá o en Australia, que tratan de igualar capacidad o necesidad fiscal. Hay una región, la Patagonia, que cuenta con mucho más recursos para ejecutar que el resto. Ven ahí en el centro del gráfico la provincia de Buenos Aires, que por lejos es la que menos recursos per cápita tiene para gastar. Ahí hay un problema particular con esa provincia que se está intentando resolver ahora. Y tienen casos de provincias muy similares entre sí, como por ejemplo Chubut y Santa Cruz, están pegadas en el mapa. Las dos son patagónicas, las dos tienen recursos de regalías, y Santa Cruz tiene casi 80% más de recursos para gastar que Chubut. Cosas inexplicables. No solo por las transferencias discrecionales que han sido manejadas políticamente, como suele ocurrir, sino también por las transferencias automáticas. Y esto lleva también a un muy bajo nivel de correspondencia fiscal en las provincias de Argentina, donde ustedes pueden ver ahí en el extremo alguna provincia donde el 94% de sus recursos tributarios vienen de la nación. Provincias como Córdoba, de donde yo vengo, o Santa Fe, que son la segunda y tercera provincia del país, tienen más del 60% de sus recursos que vienen de las transferencias nacionales. Solamente la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tienen menos del 50% de sus recursos que provienen de las transferencias nacionales. Esto, como pueden imaginarse, lleva a una situación de pereza fiscal, como alguien lo denominó recién, en la cobranza de los impuestos propios de las provincias. Esa es la evolución del resultado fiscal en las provincias de Argentina en los últimos años. Pueden ver que en los últimos 2 años ha habido un déficit financiero en torno a 1 punto del PIB, que es un poco mayor a lo que venía siendo en los años previos, pero menor a lo que fue el problema fiscal en las provincias de Argentina en la década del 90. O sea que hoy es mucho más grave la situación fiscal a nivel nacional en Argentina que en el conjunto de provincias. Estamos hablando de un déficit en las provincias de 1 punto en el conjunto, cuando el déficit nacional el año pasado financiero se acercó a 6 puntos del PIB. Ese sistema de transferencias que es tan importante en Argentina lleva a este resultado que ya Alejandro Caldarelli se refirió, y es que en buena medida las transferencias fiscales automáticas especialmente terminan en el empleo público. Hay una fuerte correlación entre transferencias per cápita a provincias y empleo público per cápita. Más transferencia, más empleo público. Y eso es un problema también para el desarrollo de algunas provincias que generan muy poco empleo privado formal. En Argentina hay 18 ocupados privados formales cada 100 habitantes, contra 38 en Chile y 42 en Australia. O sea, Argentina tiene 18 empleos formales privados cada 100, contra 38 en Chile y 42 en Australia.
Y en el norte del país, en el NOA y el NEA, hay en promedio 10 empleados privados formales cada 100. En parte, el desafío en Argentina y en un proyecto del BID que ya les voy a comentar, tiene una de estas finalidades es generar condiciones para que se genere empleo privado en las provincias de Argentina y no solo empleo público como ocurre en algunos lugares. Bueno, resumiendo esa primera parte, hay problemas con la administración del gasto público, especialmente en lo que hace el personal. El principal impuesto provincial es muy distorsivo y se está en discusión para reformarlo. Ha perdido importancia el impuesto inmobiliario, que sería aquel impuesto más recomendable para los gobiernos provinciales o municipales. Es necesario reducir la presión tributaria en Argentina y también en las provincias, especialmente en ingresos brutos, por problemas de competitividad. Hay una disputa actualmente en el reparto entre provincias de las transferencias por el caso este de Buenos Aires, que está siendo objetivamente relegada en el reparto por una situación que viene de 2 décadas atrás. Hay una regla fiscal que se está tratando de imponer, que la comentó Alejandro Caldarelli, que es que el gasto público en las provincias y la nación también aumente por una cierta cantidad de años, igual que no más que la inflación. O sea, que si crece el Producto Bruto Interno, el peso del gasto público provincial y nacional va a ir cayendo en el PIB. Usted dirá, bueno, le sonará raro de poner una regla que exija que el gasto crezca menos que el PIB. El tema es que está muy alto el gasto inicialmente en términos del Producto Bruto. Necesitamos un periodo en el cual esto vaya cambiando. Recuerden que la presión tributaria pasó de 22 puntos del PIB a 34 y el gasto público, recién lo mostraba Alejandro, está en 45 puntos del PIB en la Argentina. Bueno, en fortalecimiento institucional tuvimos el año pasado un proyecto participando a través del BID y con el Ministerio del Interior, haciendo un diagnóstico para Argentina sobre administración tributaria y catastros, administración financiera y gestión de la inversión pública. Para 10 provincias de las 23 o de las 24, si incluimos la ciudad de Buenos Aires, están representadas provincias de todas las regiones del país. Y les resumo algunos resultados. En ingresos brutos, ya les comenté lo del sesgo anticompetitivo, este problema en la legislación respecto de los agentes de retención y de percepción y la necesidad de coordinar, y en esto entiendo que el BID tiene un proyecto en Argentina, también les va a parecer raro, donde están intentando que todas las provincias vayan en el tiempo adoptando un único nomenclador de actividades económicas en el impuesto a los ingresos brutos. Porque muchas provincias tenían nomencladores diferentes y diferente al del gobierno nacional, el de la AFIP. Bueno, eso que se cae de Maduro se está intentando comenzar a hacer ahora. Y haría falta, agrego, coordinar a través del convenio multilateral todas aquellas otras cuestiones que lo que hacen es duplicar los costos de cumplimiento para las empresas y los contribuyentes en algunos casos debido a la burocracia que se exige, por ejemplo, a través de las retenciones y de las percepciones. En las administraciones tributarias provinciales, después me voy a referir al impuesto inmobiliario, bueno, ahí no se ve, pero básicamente el problema es de necesidad de modernizar los sistemas de información. Generalmente las provincias tienen un sistema troncal de recaudación, pero que en aquellos subsistemas de fiscalización, de inteligencia fiscal, de reclamos judiciales, de administración de planes de pagos, todos aquellos subsistemas suelen estar o no existen o están muy atrasados en el tiempo. Y la queja permanente en las administraciones tributarias es: tengo pocos programadores, cuando tengo algunos me los quitan del sector privado, los salarios son mayores, de manera que es un problema relativamente fácil de solucionar si se está dispuesto a pagar salarios mayores en las administraciones tributarias a la gente que hace programación. De las 10 provincias, había 3 que habían tercerizado parte de la administración tributaria a privados y allí no existía esa limitación porque estaban los recursos disponibles a través del privado para pagarle a los programadores y tener sistemas modernos. En el impuesto inmobiliario, de las 10 provincias, 8 no tenían un sistema integrado territorial con gestión unificada de datos alfanuméricos y cartográficos. El 80% estaba en falta en ese sentido. En 4 provincias de las revisadas,
se podría aumentar en un 50% los metros cuadrados de construcción declarados si realmente se pusieran al día con esa tarea. Las valuaciones fiscales, que este es el principal motivo por el cual perdió importancia el impuesto inmobiliario en los últimos años, hay provincias como Mendoza, de las 10, donde la evaluación fiscal es el 30% del valor de mercado, debería ser el valor de mercado, y en las otras 9 provincias no llega generalmente al 15% la evaluación fiscal de los valores de mercado de los inmuebles. ¿Qué ocurre? Hay costos políticos de actualizar los valores y los políticos prefieren aumentar el impuesto a los ingresos brutos que en un país que tiene inflación como el nuestro, la suba de alícuotas en un impuesto que no aparece en los comprobantes, en las facturas, se pierde en la inflación, confunde a los contribuyentes y no tiene costos políticos como el impuesto inmobiliario. Bueno, voy a pasar esta parte para poder ajustarme al tiempo. En lo que es administración financiera pública hay varios problemas. Todas las provincias tienen algún sistema, la mayoría de ellas han adherido a la Ley de Administración Financiera Nacional. Los tipos de inconvenientes que se encuentran son, por ejemplo, no tener integrado el presupuesto con el resto de la administración financiera. A veces el presupuesto se maneja en un Excel y la administración financiera en un sistema que generalmente es propio, a veces comprado, en las provincias. La cuenta de ahorro-inversión, el esquema de ahorro-inversión, a veces no aparece en el mismo sistema de datos, sino que lo tienen que preparar aparte en una hoja de Excel también. El análisis de inversión, de ahorro, inversión en las provincias, que permite medir adecuadamente cuál es el resultado fiscal. Y así una serie de inconvenientes que se están intentando resolver. Nosotros en el IERAL y en algunas reuniones que tuvimos con gente del BID y del Ministerio del Interior, creo que ellos en gran medida estaban de acuerdo, creemos que en Argentina habría que tomar algunos sistemas de información que funcionan bien, por ejemplo ahí tienen 4, el nacional, que es el CIDIF, el SUAF, que es el de la provincia de Córdoba, el SIGAF, que es el de la ciudad de Buenos Aires, el SIU, que es de las universidades nacionales, y aplicarlo en las provincias que tienen muy rezagados sus sistemas de información. Es decir, en lugar de que lo actualicen, tratar de que varias provincias tomen algunos de estos, ahorran costos, y además ya está probado de que eso está funcionando bien en algunas de las provincias. Y hay algunas experiencias. Por ejemplo, el CIDIF nacional se está aplicando en la provincia de La Rioja, el SUAF de Córdoba en la provincia de Catamarca y el SIGAF de la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Lo ideal sería para el resto de las provincias intentar tener uno o dos de estos sistemas que se apliquen en el resto. Además, ayudaría a armonizar la información entre las provincias y con la nación. En la gestión de la deuda pública también generalmente es un sistema que está por separado, a veces ni siquiera es un sistema sino una planilla de Excel, donde por ejemplo no tienen normalmente la función de proyectar los vencimientos a medida que se van endeudando, lo cual dificulta el control de la ley de responsabilidad fiscal por el cual los servicios de la deuda no deben pasar de un cierto porcentaje de los ingresos. Y así con otros inconvenientes que merecerían también el tratamiento de la gestión de la deuda con un sistema integrado al sistema de administración financiera como normalmente suele ocurrir. Gestión de recursos humanos. Habíamos dicho que era uno de los problemas en el gasto público, el aumento en el gasto del personal. Allí las cosas que se pueden ver es, por ejemplo, el hecho de que el control del presentismo de los agentes públicos no suele estar integrado al sistema. A veces no tienen los instrumentos para hacerlo, como el control electrónico de las presencias de los agentes públicos. Y en una situación en la cual hay un exceso de empleo público en algunas provincias, esto se darán cuenta que trae inconvenientes importantes. Otro problema es que el acceso al empleo público normalmente no es por concurso público de antecedentes y oposición, eso genera mucha discrecionalidad. Y así con otros problemas que hemos podido recabar respecto de la administración de los recursos humanos. Después van a poder seguramente revisar en mayor detalle este trabajo. En compras y contrataciones,
También, muy antiguos los sistemas. 3 de las 10 provincias recién han incorporado instrumentos de TICs, de las nuevas tecnologías, como el caso de Mendoza, que copió el sistema chileno, pero que el resto de las provincias va todavía mucho más lento en esa tarea. Problemas por ahí para incentivar la competencia, para que participen las pequeñas y medianas empresas en las compulsas, y problemas varios que van a poder ahí revisar de la muestra de provincias que hemos tomado. Finalmente, el peor funcionamiento que hemos detectado de los sistemas de gestión financiera en las provincias, y con esto termino, es la gestión de la inversión pública, donde en las provincias prácticamente no existe un sistema, si lo hay a nivel nacional, no hay bancos de proyectos, no hay un buen proceso de selección de proyectos, hay plena discrecionalidad de los políticos, los gobernadores, de los legisladores para elegir las obras que se tienen que ejecutar. No hay una integración entre el presupuesto de los proyectos y el ciclo de vida de los proyectos, con lo cual después falta inversión en el mantenimiento de la infraestructura que se ha creado. No se aprovechan bien los recursos de capital. Por ejemplo, se construyen viviendas sociales y después hay una muy baja tasa de cobranza de las cuotas de las viviendas y por ende eso dificulta seguir construyendo viviendas sociales. En general esto sería, y Huáscar me comentaba recién que es uno de los temas que el BID está dando mucha importancia en Latinoamérica, uno de los principales desafíos también para la Argentina. Generar a nivel de provincias, y si es posible de los municipios, un buen sistema de inversión pública que permita seleccionar los mejores proyectos, los de mayor rendimiento social. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora vamos a dar la palabra al viceministro de Autonomías del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Hugo Siles Núñez del Prado. Adelante, por favor. Muchas gracias, saludo cordial a los colegas del panel y agradezco la invitación del BID a este importante foro que nos convoca. Saludo al encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Washington y a nuestro representante del BID también acá. Bolivia está en plena transformación, plena revolución democrática y cultural, como así llamamos. Tradicionalmente, como Estado, hemos sido probablemente uno de los más centralizados en cuanto a la administración del territorio y del poder. Y por ello, hace escasos 7 años, en esta transformación del Estado, con una nueva constitución política del Estado, hemos trascendido del viejo Estado que asumía una centralidad en la legislación, en la administración del territorio, a un Estado unitario, descentralizado, con autonomías y sobre todo plurinacional, reconociendo nuestras 36 lenguas, naciones, que hoy también tienen derecho y acceso al autogobierno. Entonces, estamos en pleno proceso de cambios, de transformaciones en el Estado, y eso implica que, en todo caso, los protagonistas de este proceso seguimos siendo los mismos. Asumimos el año 2015 el reto y el desafío de ejecutar y poner en vigencia, profundizar y desarrollar las autonomías en Bolivia. Todavía aquí mi credencial dice ministro de Autonomías, el mismo servidor, hoy viceministro de Autonomías. Eso tiene un sentido que al final explicaré. Las autonomías en Bolivia tienen algunos principios rectores que de alguna forma sintetizan nuestras características como modelo autonómico. La característica principal es la igualdad básica en el rango constitucional de la legislación nacional y subnacional.
ninguna ley nacional es superior a una ley subnacional. Ese es un principio, creo que nos caracteriza. Elección democrática de sus autoridades, de forma directa, todos los tipos de autonomías, son 4 tipos de autonomías: la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía indígena, originaria campesina y la autonomía regional. Separación de órganos. Y por sobre todo hemos configurado de manera estable la distribución de las competencias y responsabilidades que tiene el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Está en la Constitución. No se modifican por decreto o por alguna modificación legislativa, sino para modificar las competencias. Sin duda, tendría que trascenderse con otros mecanismos de reforma constitucional, obviamente más profundos. Y obviamente las autonomías tienen capacidad de administrar y generar sus recursos propios. Bolivia, a diferencia de México, de otros países que tienen, o la Argentina o el Brasil, que tienen una cantidad significativa de municipios, por el territorio de Bolivia, 1.100.000 kilómetros cuadrados, una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Tenemos 337 municipios, tenemos 9 departamentos, 9 gobernaciones, tenemos ya 3 autonomías indígenas originarias campesinas y una autonomía regional. Las autonomías indígenas originarias campesinas irán aumentando y los municipios irán desapareciendo en la medida que las autonomías indígenas se convierten, o los municipios se convierten en autonomías indígenas. Son una nueva forma de autogobierno. Obviamente no existe en la región, en el mundo, un modelo así como el que estamos implementando de autogobiernos indígenas originarios campesinos. Tenemos un sistema de coordinación. Aquí podemos ver un pequeño gráfico que es el elemento tal vez central de nuestro proceso de funcionamiento y de coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Tenemos en el diseño autonómico y de la legislación nacional para impulsar, para desarrollar las autonomías, este sistema, coordinación que implica el funcionamiento de un órgano político, un centro de coordinación política de máximo nivel, que es el Consejo Nacional de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, un órgano técnico de asistencia permanente a las entidades territoriales autónomas, las normas e instrumentos técnicos de coordinación financiera, la coordinación programática, económica, social a través de todo un sistema de planificación integral del Estado y en permanente círculo de funcionamiento la coordinación sectorial, los consejos de coordinación sectorial. En este momento estamos en pleno desarrollo de este sistema. Estamos con el funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomías, que es la máxima instancia que convoca al nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. Aquí podrían ver su conformación, quienes integran el nivel central del Estado, integran el propio presidente del Estado Plurinacional, el vicepresidente del Estado Plurinacional, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Viceministerio de Autonomías, que hoy forma parte del Ministerio de la Presidencia, las 9 gobernaciones, el nivel intermedio, los representantes de las autonomías municipales. En el asociativismo nacional municipal están los representantes de las autonomías indígenas en proceso de funcionamiento y de desarrollo,
y un representante de la autonomía regional. Ese es el Consejo Nacional de Autonomías, en la composición que en este momento está funcionando. Ha sesionado ya 6 veces y en este primer objetivo que tiene el Consejo Nacional de Autonomías, estamos en pleno debate, desarrollo, diálogo del pacto fiscal. Un pacto fiscal que está señalado en la ley, pero que también necesita, por el nuevo diseño que tiene la estructura del Estado en Bolivia, necesita recomponerse y en ese proceso estamos. En cumplimiento de la ley, hemos hecho todo un ejercicio de funcionamiento de este Consejo Nacional de Autonomías, aplicando la propia ley marco de autonomías, lo señalado en las disposiciones transitorias, pero asumiendo de que tenemos una Bolivia distinta en términos de economía. Bolivia en los últimos 10 años ha cuadriplicado su Producto Bruto Interno. Eso significa que hemos pasado a tener un presupuesto, como ustedes podrán ver, que en los últimos 10 años ha ido en un ascenso vertiginoso, un ascenso extraordinario, diríamos, porque Bolivia se ha situado entre los países no solamente con mayor crecimiento económico, sino con una capacidad de poder tener una hacienda pública bastante significativa. Crecer 4 veces el Producto Bruto Interno en 10 años, no hay duda que nos ha implicado también nuevos desafíos, nuevas orientaciones, y en este momento estamos discutiendo y debatiendo precisamente esa realidad. También eso ha significado un nivel de transferencias, bastante significativas en cuanto a transferir desde el nivel central del Estado a las entidades territoriales autónomas recursos por concepto de coparticipación, regalías, impuestos relativos a los hidrocarburos. Recordemos que Bolivia recuperó la propiedad de sus recursos naturales y esa recuperación trajo consigo un modelo de distribución en las entidades territoriales autónomas y también en sectores dinamizadores de la economía boliviana. Por eso que las transferencias para un municipio, para una región, para una gobernación, en los últimos años han significado también 4 o 5 veces el histórico. Si un municipio pequeño de 15.000, 20.000 habitantes el año 2005 recibía 4 millones de bolivianos de transferencia, ese municipio el año 2015, 2016 recibía fácilmente 20 millones de bolivianos. Esa es la realidad en Bolivia. Por eso que también nos hemos encontrado con disfunciones bastante novedosas en Bolivia, por lo menos en la última década. Nunca habíamos leído sobre los saldos de caja y bancos. En Bolivia siempre faltaban recursos en los bancos, pero nunca sobraban recursos en los bancos. Entonces, nos hemos asustado de saber cifras, pero terriblemente onerosas. Saldo de caja y bancos, hemos tenido cifras, aquí pueden ver la evolución. Parece que es la hora ya, lento. Bueno, nuestros saldos de caja y bancos pueden ver en la última década cómo han crecido. Aún hoy con la merma de los precios del barril bajaron, pero hemos tenido más de 2.000 millones de dólares en saldo de caja y bancos, recursos sin gastar. Eso para nuestro país, por lo menos en los libros
de historia nunca se ha registrado algo así. Entonces, nos ha preocupado desde el nivel central del Estado qué está pasando. Y claro, por ello gran parte de nuestra orientación, el debate y diálogo, concertación del pacto fiscal, tiene que ver con gestión pública. Ya no es solamente pensar en una redistribución de recursos, porque finalmente los recursos están, pero no se los gasta como se debe. Estamos en ese debate hoy histórico de resolver cómo desarrollamos una mayor capacidad, fortalecimiento de la gestión pública subnacional, porque la velocidad que hemos tenido en los últimos años en cuanto a las transformaciones del Estado ha implicado que en algunos casos tengamos dificultades y deficiencias todavía en los ajustes legislativos, normativos, que se han quedado atrás en algunos casos. Tenemos normas de la década del 90, todavía preconstitucionales, que todavía se aplican. Entonces, más o menos en un Estado que creció 4 veces su tamaño, que asume la conducción de la economía, que distribuye, que genera excedentes, que genera recursos, tenemos alguna legislación todavía anclada en el pasado. Viejas leyes como la ley de control gubernamental, leyes que se refieren al sistema de contrataciones, son todavía lentas para el Estado que hoy, en la dinámica que tiene Bolivia. Estamos en pleno debate y diálogo del pacto fiscal, como les decía, hay ya reuniones, sesiones que hemos desarrollado como Estado. Son sesiones tanto del Consejo Nacional de Autonomías como de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Esto es calentito, calentito, como diríamos, estamos en pleno debate. Son 6 sesiones, estas sesiones las conduce el presidente, las convoca y se desarrolla por consenso los acuerdos que vamos alcanzando en cada una de las mismas. Si bien como partido oficialista tenemos la mayoría de las entidades territoriales autónomas, autoridades, de 337 municipios, el partido oficialista tenemos 237 municipios y 6 de 9 gobernaciones. Nosotros asumimos como gobierno tomar las decisiones por consenso. Podríamos también, lo escuchaba al colega de la Argentina hace un momento, podríamos haber asumido otra conducta, pero hicimos que el funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomía sea por determinaciones y decisiones de consenso. Eso se traduce también en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que es una instancia técnica cuyos representantes están como delegados de los principales del Consejo Nacional de Autonomías, y otras comisiones también que son optativas en cada departamento para poder mantener. Teníamos que saber cómo discutíamos un acuerdo de pacto fiscal. Algunos decían, bueno, repartámonos la plata, los recursos que tiene Bolivia. Pero sin duda que no es tan fácil hacer uso de una distribución de recursos cuando encontramos que los recursos que se destinan, que se transfieren a las entidades territoriales autónomas son recursos que no se gastan o los obstáculos en la ejecución de la inversión pública son claros. Entonces teníamos que concentrar nuestra propuesta metodológica a estas 5 etapas que nosotros llamamos las 5 etapas del diálogo del pacto fiscal. Una etapa preparatoria, una etapa de socialización, una etapa de asignación o priorización de agendas, una etapa de asignación de la inversión efectiva y una etapa de análisis de las fuentes de los recursos. Son las 5 etapas que buscamos consensuar cada una de las mismas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Actualmente estamos en la etapa 4ª, ya hemos
trascendido las primeras tres. La primera etapa es la etapa de preparación previa, de etapa previa. Esa es una etapa que nos permitió habilitar el Consejo Nacional de Autonomías, sus reglamentos. La etapa de socialización nos permitió difundir toda la inversión pública, combinar una información uniformizada con las entidades territoriales autónomas. Recorrimos todo el país y difundimos con actores de la sociedad civil, organizaciones sociales, como también de autoridades subnacionales, más de 10.000 actores que participaron de la socialización. La etapa de priorización de agendas nos ha permitido construir una agenda productiva social que tome en cuenta 3 escenarios. El primero de corto plazo, que lo entendemos como los planes de desarrollo integral que tiene cada entidad territorial autónoma. El segundo es un escenario de mediano plazo, que es nuestro Plan de Desarrollo Económico Social 2015-2020. Son las grandes inversiones del Estado que están en los 9 departamentos. Es el resultado también de nuestras políticas públicas, nuestro modelo económico. Y un escenario de largo plazo que lo llamamos la Agenda Patriótica 2025. Al año 2025, Bolivia, en 200 años de cumplimiento de vida independiente, tiene que llegar a satisfacer objetivos que están definidos: educación, salud, soberanía alimentaria, pero por sobre todo, eliminar la pobreza extrema. Finalmente, las 2 etapas, diríamos, estelares de esto, es la asignación de la inversión efectiva. En esta etapa tenemos que ajustar toda esa normativa nacional, preconstitucional, los cuellos de botella, la desburocratización del Estado. Estamos en esa tarea. En este momento estamos discutiendo ese tema, nos estamos poniendo de acuerdo, gobernaciones, municipios, para que luego en un encuentro conclusivo entre todos, digamos, tenemos que modificar esta ley, tenemos que permitir que el flujo de la inversión, de la ejecución, pueda eliminar esos todavía recursos significativos que no se gastan y se quedan en los bancos. Y finalmente la 5ª etapa, que será de análisis de las fuentes de los recursos. Aquí en esta 5ª etapa el gran desafío está en ver el financiamiento de las autonomías, pero ya no desde una perspectiva, diríamos, paternal, de el Estado, el nivel central, transferirle más recursos, sino poder ejercer de manera más eficiente el proceso de vigencia de las autonomías. Las herramientas que se les ha trasladado a los gobiernos subnacionales son bastante significativas para la toma de decisiones en lo subnacional. Estamos trabajando, por ejemplo, para que en la legislación subnacional las leyes de los gobiernos subnacionales sean más regulatorias que administrativas. Estamos trabajando para que se generen otras nuevas formas de generar recursos propios. Estamos trabajando para que el desarrollo productivo territorial esté en la priorización de las agendas públicas de los gobiernos subnacionales. Por eso es que Bolivia está en efervescencia. Tal vez no somos el modelo que ha hecho seguimiento el BID, pero sí nos interesa que por ahí se detengan un poco y vean que en Bolivia no estamos inventando todos los temas, pero lo que hemos hecho es adaptar un modelo de discusión y debate del pacto fiscal a nuestras realidades. Estamos con un trabajo intenso, hemos producido un material también que es muy sensible de poderlo compartir, porque, como dije, 7 años de vigencia de autonomías es muy poco tiempo, pero en el modelo de autonomías de Bolivia no hay duda que hay una carga de desafíos muy significativos. Por ejemplo, el de crear estos gobiernos autónomos desde la variable plurinacional. Las autonomías indígenas son un nuevo modelo emergente en el mundo y obviamente nos interesa muchísimo que podamos compartir esta experiencia. Finalmente tengo un pequeño
video de 10 segundos creo que es. A ver, esto estamos haciendo hoy. En décadas pasadas, Bolivia tenía pocos recursos para distribuirlos entre los gobiernos autónomos. En los últimos años, la economía boliviana ha crecido, de modo que las regiones reciben más recursos que en el pasado. Modificar la distribución de recursos implica que algunos reciban más y otros menos. Por eso, el diálogo del pacto fiscal debe enfocarse en la generación y el buen uso de los recursos públicos. Así, cada vez habrá más recursos e inversión para mejorar las condiciones de vida de la población. El diálogo del pacto fiscal nos da la oportunidad de consensuar un acuerdo nacional basado en propuestas viables en el que prime el interés del país. Porque si Bolivia crece, Crecemos todos. Pensar en grande. Pensar en Bolivia. Finalmente, ese es el verdadero sentido de nuestro proceso de diálogo de pacto fiscal, el no generar entre las regiones, entre los municipios, ningún estado de guerra, ¿no? Porque el restarle recursos a otros para darle a otros departamentos implicaría eso. Por eso estamos pensando en que el gran objetivo hoy es cómo hacer que nuestra gestión pública subnacional pueda dinamizarse. Ahí están los recursos y por eso en pleno proceso de diálogo estamos consensuando qué cosas hacer para que en vez de generar una redistribución que podría ser riesgosa, podamos generar las herramientas que necesitamos en este momento de modificar para poder acentuarnos y aterrizar en un pacto fiscal que piense en Bolivia. Muchas gracias. Gracias a los tres ponentes por unas excelentes presentaciones. Lamentablemente estamos con poco tiempo para una discusión más amplia de estos temas que son todos muy importantes, pero vamos a darnos 15 minutos máximo para preguntas y respuestas. Por favor, creo que Carlos tenía la palabra. Y después Celia. ¿Alguien más se anota? Por favor. Augusto. Gracias, Huáscar. Muy interesante todas las ponencias. Tengo una pregunta más específica para el caso de Argentina, a Marcelo Capello, sobre los sistemas de gestión financiera pública, que mencionó que hay donaciones de una provincia a otra provincia o de una provincia a un municipio. Entonces, quisiera conocer un poco más si en estos casos igual se le transfiere a lo que recibe el sistema, los códigos fuente, para que él pueda ajustar el sistema, customizar el sistema, darle mantenimiento al sistema, y si en otras áreas o funcionalidades de la gestión también estaría pasando igual, por ejemplo, en el caso de sistemas de pago de nóminas, o sistemas de compras públicas, o mismos sistemas de inversión pública, si igual ocurre o ha ocurrido esta donación entre provincias, de una provincia a un municipio, o quizás el uso de algún tipo de algún sistema más estándar, por más de una provincia, más de un sistema, de un municipio. ¿Por qué no hacemos primero las preguntas y después tenemos una ronda de respuestas en conjunto? Celia, adelante, por favor. Vou falar em português, devagar. Eu tenho 3 perguntas, uma para cada um de vocês. Não posso perder a oportunidade. Para Maria Tereza, o Conselho Nacional tem a participação de ministro da Fazenda, a presidência, e de governadores. Isto? Qual é a composição dos conselhos estaduais? Se os conselhos estaduais eles consolidam as contas públicas das províncias e encaminham para o Conselho Nacional, se há algum treinamento, capacitação desses conselhos e por quem é feito. E se essa harmonização contábil ela segue as normas internacionais de contabilidade. Para o Marcelo, os governos subnacionais no Brasil, eles também necessitam de um fortalecimento institucional em todos os aspectos da gestão financeira pública.
Alguns CIAFs também não são integrados, sistemas de administração financeira não são integrados, por exemplo, aos sistemas de pressuposto de orçamento. Então, o Pimenta já falou um pouco do que eu queria perguntar. O que eu gostaria de saber é se existe um sistema padrão ou uma especificação mínima de sistema a ser seguido pelas províncias. Ok? E, para o Hugo, me impressiona a tomada de decisão por consenso. É uma coisa muito difícil no Brasil. Então, qual é o segredo? Alguns anos atrás, tentamos revisar os critérios de transferência do Fundo de Participação das Províncias. É uma transferência que o governo central faz para os governos subnacionais. E tínhamos que revisar os critérios, os governos subnacionais. Então, era um jogo de soma zero. Aqueles estados que perdiam levavam para as discussões indicadores para deixarem de perder e voltar a ganhar. Então, isso foi decidido pelo Congresso Nacional. Então, como a Bolívia consegue esse consenso? Porque consenso, para a gente no Brasil, é uma coisa muito complicada. Obrigada. Bom, sou Augusto, de Brasil, de Estados Subnacionais também, como Célia. São duas perguntas apenas, bem objetivas. A primeira para Maria Teresa. Em Brasil, temos uma estrutura federativa muito similar à de México, com estados, municípios, governo federal, e também atravessamos um processo de convergência contábil e com vários conselhos. A pergunta que quero fazer é sobre a atuação nestes conselhos. Eu vou ser bem específico. Em Brasil, aliás, como foi dito acá por la mañana, os estados participam de los conselhos, pero têm participação minoritária. Então, no final, eles basicamente são comunicados das decisões. São eventualmente consultados, mas muito frequentemente suas posições não são consideradas. E isto cria grandes dificuldades para a implementação, dificuldades de factibilidade para a modernização da contabilidade dos estados subnacionais. Então, o que quero perguntar é se há conflitos, se há dificuldades em todos esses conselhos que você nos ha esclarecido, nos ha explanado a respeito. O lado das dificuldades, dos problemas. Me gostaria de ouvir um pouco, em específico, o papel, o rol de Indetec. Me parece que o Indetec em México tinha um papel similar que o REFI no Brasil. Ele participa de los conselhos, o Indetec. Existe. E para o senhor Hugo, de Bolívia, na mesma direção que Célia já perguntou, eu participei diretamente, assim como Célia, deste grupo que tentou revisar os critérios de participação e, em verdade, tivemos uma guerra. Depois de um ano de trabalho, não havia nenhum consenso e produzimos um relatório que colocava diversas alternativas. E, ao fazê-lo, não apontava, não escolhia nenhuma em específico. Em Congresso Nacional, a guerra se repetiu. E depois, o Congresso aprovou uma lei que deixa basicamente as coisas todas exatamente como estavam. Em verdade, há novos critérios, mas esses novos critérios incidem solamente sobre uma pequena margem, aquilo que o crescimento real da recaudação da base do fundo de repartição que esteja acima da inflação e mais de 75% do crescimento real do PIB. Então, isso é nada. Fizemos um estudo, uma projeção estatística, levaremos algo como 470 anos para que os novos critérios estejam efetivos. Então, é a mesma preocupação de Célia. Como conseguiram? Foi uma decisão discricionária do governo federal, porque me parece que é quase impossível de negociar isto. É isto. Graças. Muchas gracias, Augusto, Celia y Carlos, por las preguntas. Vamos a pasar la palabra entonces primero ahora al viceministro, señor Hugo, por favor. Bueno, sin duda que
practicar el consenso en cualquier país del mundo, incluido Bolivia, es un desafío. Nosotros como gobierno hemos asumido desde el año 2006 una cultura del diálogo. Se desarrolla un permanente diálogo con organizaciones sociales, con gobiernos subnacionales. Hay una permanente necesidad de mantener una cohesión de trabajo, de gobierno, de coordinación con las entidades territoriales autónomas. En Bolivia se ha fortalecido la estatalidad. Por eso que el nivel central del Estado también mejoró su perfil de desempeño. Eso ha permitido el que la coordinación y el trabajo entre el gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas sea de mucho flujo. El presidente Evo asume una conducta y una conducción de que se debe trabajar con todos, independientemente la orientación política. Y esa ha sido una forma de trabajo. Entonces, cuando cuando creamos el Consejo Nacional de Autonomías en base a la ley, al cumplimiento de la ley, si hubiéramos en ese momento dado las señales como gobierno nacional de hacer uso de los 2/3, hacer uso de la mayoría, probablemente ya no hubiera habido segunda sesión, tercera sesión, y hubiéramos inaugurado y clausurado el Consejo Nacional de Autonomías, porque el disenso inmediatamente se iba a hacer manifiesto. Regiones como Santa Cruz, departamento de donde yo soy oriundo, o Tarija, o La Paz, que hoy tienen gobernadores de oposición, hubieran rápidamente abandonado la sala de Palacio de Gobierno y se iban, y ahí concluíamos y probablemente no resolvíamos. Pero asumimos como gobierno el reto de trabajar en un consenso. Primero, que eliminamos en ese momento la exposición mediática, que a veces contamina los debates. Si estuviéramos transmitiendo en vivo y en directo la televisión, qué dice el gobernador opositor, qué dice el gobernador oficialista, probablemente hubiéramos seguido en los discursos tremendamente extensivos y no hubiéramos podido alcanzar. Entonces, eliminamos distorsiones que podían haber sido en ese momento una cuestión de imposibilitar. Trasladamos también un debate técnico. Los gobernadores, ministros, viceministros, los que estamos en el escenario de la toma de decisiones, instalamos una comisión técnica. En esa comisión técnica discutimos estos temas con una seriedad. Hacemos uso de la información oficial. No puede decir el gobierno, estas son las cifras, y la gobernación de Santa Cruz decir, estas no son las cifras, estas son las cifras. Uniformizamos los datos que son oficiales y sobre la base de eso discutimos. Eso nos ha permitido escucharnos. En Bolivia hace, 10, 20 años atrás era muy difícil escucharnos. La intolerancia y otros niveles de conflictividad eran la regla. Hoy, de alguna forma, con la solidez también de nuestra economía, nuestro modelo, el presidente que une, que integra, hemos trascendido eso. Entonces, de 5 etapas tenemos 3 ya con consenso, cerradas, selladas con actas. Estamos en la etapa cuarta. La etapa cuarta sin duda va a significar también hacer el mismo mecanismo. Y hemos empezado a encontrarnos con nuestras coincidencias y saber de que en Bolivia el problema hoy central no es cuánta plata le puedo transferir a una gobernación, cuánta plata le puedo transferir a un municipio. Es cómo hacer uso efectivo, eficiente de esa plata sobre la base también de trasladarles herramientas. Y muchos, la mayoría,
de los actores subnacionales se han dado cuenta de eso. Entonces, ¿cómo termina este viaje? Si hay el próximo año un evento del BID, tal vez les voy a contar, pero estamos en la etapa cuarta con buenos augurios. Tenemos que terminar, nosotros hemos dicho como gobierno nacional, vamos a terminar el diálogo, debate del pacto fiscal finales de octubre, primera quincena de noviembre. Hemos consensuado eso. Y bueno, tal vez esa respuesta el 15 de noviembre podrían saber y seguramente le haremos conocer a nuestros representantes acá. Muchísimas ¿Cómo gracias, Hugo. terminamos? Vamos a estar atentos a los desarrollos. Pasamos la palabra a María Teresa. Sí, los CACEFs están constituidos, como dije, como espejo. El presidente del CACEF es el secretario de Finanzas de la entidad federativa. El secretario técnico es mi homólogo, es el que se encarga de la contabilidad en el Estado. Participan representantes de los municipios y también hay participación optativa de universidades, órganos, colegios de contadores, también pueden participar. Eso es cómo se integran. Hay capacitación, sí, la federación se le asigna cada año una asignación en el presupuesto y de este recurso destinamos a los estados y municipios recursos para capacitación, para homologar criterios y abaratar costos. Hacemos cursos virtuales de tal manera que garantizamos que sea el mismo material a toda la nación. Las normas, no seguimos la norma internacional per se, porque el único que norma en México es el CONAC y no necesariamente, aunque sí hay gran apego a las NIF, no necesariamente las normas emitidas son uno a uno con las NIF. La única autoridad normativa es el CONAC y estados y municipios se rigen con CONAC. No existe un sistema único, un padrón ni una certificación por parte de CONAC. Lo que hace CONAC es emitir la parte conceptual y la parte de la implementación y de la herramienta es de cada uno porque no se diseñó así. Sin embargo, CONAC, para los municipios que no cuentan con recursos o son muy chiquitos, está proporcionando la herramienta de manera gratuita, como parte opcional. Respecto a la parte de los problemas, pues no todo ha sido una maravilla. Señalé, la ley está desde el 2008 y a casi 9 años de su implementación apenas estamos llegando a la cobertura. Hay muchos conflictos, hay mucha rotación. Los municipios en México cambian cada 3 años y la gente se va, eso hace que no haya un capital humano y el conocimiento y la curva de aprendizaje constantemente tenemos que estar capacitando a la gente, ese es uno de los problemas más grandes. Otro es que no tenemos un sistema unificado, solamente están los criterios y uno de los retos sería eso, proporcionar una herramienta gratuita y única para todo el país, ese sería uno de los retos. El rol que tiene INDETEC en esta parte de la armonización es que INDETEC forma parte, para aprobar una norma es CONAC, pero previo hay un consejo consultivo que le llamamos el COCO. En América Latina, no sé si al menos en México el coco es el que espanta, ¿no? Se usa en la analogía a los niños, el coco. También a mí me espanta mucho, porque las normas tienen que ser aprobadas por ellos. Entonces, eso es la parte técnica y después ya pasa a CONAC. INDETEC forma parte de ese grupo y además firmó convenios con ellos para que esta capacitación de los recursos públicos que se dan cada año, INDETEC nos ayuda a capacitar a la gente. Lo que hago es unificar un costo para abaratar y en economías de escala llegar a más entidades federativas. Gracias. Marcelo, por favor. Sí, no hay requisitos nacionales en Argentina respecto de los sistemas provinciales, pero se da de hecho eso por el hecho de que la Ley Nacional de Administración Financiera después fue tomada por la mayoría de las provincias y por ende el sistema que deben utilizar tiene que ser compatible con los resultados de esa ley. Además hay una ley de responsabilidad fiscal nacional que exige cierta información a las provincias y resultados que por ende el sistema debe proveer, pero no hay requisitos sobre el sistema. Por eso es que se puede hacer esto que preguntaba Carlos, de tomar un sistema de una provincia para usarlo en otra. Conozco el caso ahí de Córdoba,
que se aplica o se quiere aplicar en Catamarca está en ese proceso. No le cobran por el sistema, incluso los capacitan, pero sí Catamarca entiendo que tiene que pagar por los códigos fuentes a la empresa propietaria. Pero lo que hay es un ahorro de costo en el desarrollo del sistema y en todo caso en la capacitación. En materia de sistema de personal, las provincias o tienen un enlatado comprado o tienen desarrollos propios. No recuerdo ahora una provincia que estaba viendo la posibilidad de aplicar el sistema de la AFIP, que es el organismo de recaudación de la Argentina. Ya voy a revisar y te voy a pasar, Carlos, el nombre de esa provincia, por si quieres ver el tema. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas y muchísimas gracias a todos por el interés y por mantenerse activos hasta el último momento de este panel. Creo que hay una actividad adicional, ¿no? Damos por concluido el panel y un aplauso, por favor, a los participantes. Solo antes de retirarse, avisarles si por favor mañana traen su badge para poder entrar y no tener problemas en seguridad y poder también registrarse. Felicitarlos por la disciplina de la puntualidad, a pesar que la agenda estuvo un poco apretada. Invitarlos ahora a un cóctel que es en el 7º piso. Si salen acá a la derecha y toman el ascensor al 7º piso, está sobre la terraza, está muy rico y los están esperando. Y para los funcionarios del banco, el código del Time and Labor es el BKC1014 para que lo registren en sus Gracias. perfiles. Gracias, Sí. gracias. Muchas gracias, hasta luego.